Ejército permanente. Un ejército permanente se mantiene en tiempos de guerra y paz. Los mercados siempre han confiado en el poder del Estado y el ejército. El cambio americano de república a superpotencia económica tras la Segunda Guerra Mundial estuvo acompañado por la creación de una red de bases militares jamás vista hasta el momento. De acuerdo con el informe sobre la estructura de bases del Pentágono, hoy existen 716 repartidas por 38 países. Hay más de 250.000 soldados en esas bases. Además, Estados Unidos tiene presencia militar en 110 países. Un año después de ser elegido, Barack Obama aprobó su primer presupuesto militar. La cifra alcanzaba los 680.000 millones de dólares. 30.000 millones más que el presupuesto aprobado por Bush y poco menos que los 787.000 millones destinados por la nueva administración a estimular la salida de la crisis económica. ¿Por qué este presupuesto aumenta a pesar de la crisis? ¿Están la crisis y la expansión militar relacionadas de alguna manera? A principios del siglo XXI, las bases militares, la red mundial que se extiende por todo el planeta, constituyen el nuevo imperio de Estados Unidos. O si acceden a la página web del Pentágono, este reconoce tener 700 bases militares repartidas por unos 130 países. Es impactante. La mayoría de los estadounidenses lo desconocen. Hay más de 250.000 soldados estadounidenses destinados en bases por todo el mundo. Las bases son el imperio. Son el punto de proyección y expansión del poder. La mayoría de la gente no entiende que las bases existan, ni entiende las funciones de una base militar y les es más fácil agarrarse a cosas como los espantos de la guerra de Irak, las torturas, cosas que indignan e irritan. Estados Unidos, ejército permanente. La Segunda Guerra Mundial marcó el nacimiento del imperialismo estadounidense en forma de bases militares. La derrota de Alemania, Italia y Japón prosiguió con el establecimiento de presencia americana permanente hasta hoy en día. En ningún lugar es tan evidente como en Okinawa, una pequeña isla al sur de Japón que tras la guerra continuó bajo control estadounidense hasta 1972, cuando sería devuelta al gobierno japonés. En esos años Estados Unidos asentó docenas de bases en la isla. Hoy, junto con Corea del Sur, y dada su cercanía a China y Taiwán, Okinawa aún representa el bastión militar norteamericano de Asia Oriental. Hay 38 bases en la isla, donde residen 35.000 soldados. La tensión acumulada entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Gran Guerra provocó la creación de áreas militares a gran escala recurriendo a la estrategia de explotar el temor de los ciudadanos, algo que de alguna manera persiste. Durante aquellos años, Estados Unidos se extendió por nuevos territorios. Tal es el caso de Diego García, una pequeña isla situada en el Océano Índico y perteneciente a Gran Bretaña, cuyos habitantes fueron víctimas de la lucha por el poder mundial. En 1971, mediante un acuerdo entre Gran Bretaña y Estados Unidos, los británicos habilitaron la isla para la creación de la base militar estadounidense debido a su situación geoestratégica y deportaron a 2.000 habitantes. Hoy, según el Pentágono, Diego García está entre las 13 principales bases estadounidenses a nivel mundial. Necesitábamos un enemigo. Éramos como un equipo de fútbol americano entrenando sin rival, ensayando jugadas sin contrincante. ¿Cómo podíamos seguir en competición? Así que necesitaba un enemigo nuevo. Y este nuevo enemigo fue durante un tiempo el tráfico de drogas. Era la guerra contra la droga, hasta que pasamos al terrorismo. Ese fue un buen sustituto según el espíritu de nuestros líderes.
Tener una red mundial de bases significa tener al alcance de la mano, si eres el emperador de Occidente, una guerra perpetua. Siempre hay alguien que no nos guste o alguien al que esperamos detener. Una guerra perpetua para conseguir la paz perpetua es el sueño americano. Una vez lanzados al imperialismo ya no hay vuelta atrás. Y siempre se encuentra un motivo para atacar al enemigo. Las bases para un nuevo orden mundial fueron instaladas en Oriente Próximo en 1991. Tras la Guerra del Golfo, Estados Unidos impuso la presencia militar permanente en aquella zona del mundo, como ya había hecho 50 años antes en Europa y Asia Oriental. Las consecuencias de esta política se verían 10 años después. En 2001, Osama Bin Laden declaró la presencia militar norteamericana en su territorio, Arabia Saudí, como el motivo de su odio hacia Estados Unidos. Un curioso giro del destino hizo que los ataques del 11 de septiembre y la respuesta militar norteamericana dieran paso al establecimiento de bases en Irak y Asia Central, principalmente en Afganistán. La relación entre las bases militares y la guerra es una relación directa. Muchas de las bases estadounidenses, yo diría que la mayoría, son resultado de una guerra. Son el botín de guerra, en el sentido de que son territorios tomados en tiempo de guerra y que nunca son devueltos. El bombardeo de Irak en 1990 acabó imponiendo la instalación de bases militares norteamericanas en Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán y en Emiratos Árabes. Tras el bombardeo de Yugoslavia en 1999, se instalaron bases en Kosovo, Albania, Bulgaria, Macedonia, Hungría, Bosnia y Croacia. Tras el bombardeo en Afganistán en 2002, surgieron bases en Afganistán, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kurdistán, Georgia, Yemen y Djibouti. Y tras el bombardeo e invasión de Irak en 2003, Estados Unidos acabó con el país. La alianza de seguridad entre Japón y Estados Unidos es el fundamento de la defensa norteamericana en el área asiática del Pacífico. Estados Unidos es una potencia tanto transpacífica como transatlántica, pero ese poder no se podría proyectar sin los hombres y mujeres que sirven en Japón. Si observamos el territorio, todo parece en calma, pero sufrimos amenazas diarias como las recibidas desde Corea del Norte. Esta misión de seguridad es esencial si queremos seguir afianzando el liderazgo estadounidense y estar preparados para el tipo de retos a los que nos enfrentamos, pero también para aprovechar las oportunidades de un futuro mejor.